Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Casa del Migrante en Juárez, Éxodus, capítulo número 2. Una vez más estamos aquí presentes con el director de Casa del Migrante en Juárez, Padre Francisco Bueno Guillén, y además quien es también responsable de la dimensión de movilidad humana aquí en esta bella diócesis, en esta bella frontera. Padre, bienvenido. Hola Julio, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo aquí en nuestro podcast de Casa del Migrante, y donde vamos a tocar, o donde seguiremos tocando pues estos temas de la migración, no solamente desde el lado de la fe, sino también en algún momento hablaremos desde el lado de las políticas públicas, de las políticas migratorias, desde el lado civil, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y pues bueno, esperemos que sea un podcast provechoso, claro, no solo para la reflexión, sino también para el conocimiento, que podamos adquirir muchos conocimientos. Hoy tocaremos el tema que lo habíamos dicho desde del mes pasado, el tema de la pastoral de migrantes, y comentábamos a lo largo de la semana preparando el programa, tiene relativamente poco, ¿no? En la iglesia. Sí, aunque pudiéramos pensar, pues es que desde que inicia la humanidad se empieza a mover, y entonces desde que inicia como tal la iglesia, entonces se dedicaban a atender a las personas migrantes, o como tal, no es que no se dedicaran a atenderlo, pero había una pastoral organizada, y la realidad es que no, ¿verdad? Es muy nueva la pastoral de migrantes. Sin embargo, hay que saber, ¿no? que la migración existe desde que existe la humanidad, por esta necesidad de encontrar mejores condiciones de vida, de encontrar un entorno más favorable, entonces que es más o menos lo mismo que ahorita la gente busca, ¿no? Entonces ahora le denominamos migración, pero antes se le llamaba un sentido de supervivencia, ¿no? Como tal. O el Día del Migrante lo instituye Benedicto XV. Benedicto XV. La celebración de la Jornada del Migrante tiene su origen en 1914, pocos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y esto cuando el Papa Pío X, recordemos, la instituyó Benedicto XV, sin embargo, esto se empieza a gestar porque el Papa Pío X está conmovido por el drama o por la situación de millones de italianos que habían emigrado al extranjero desde principios del siglo pasado. Entonces llamó a todos los cristianos a orar por los migrantes. Unos meses más tarde, su sucesor, el Papa Benedicto XV, instituyó el Día del Migrante para apoyar espiritual y económicamente las obras pastorales que estaban interesadas en ayudar a los emigrantes italianos. Entonces, como tal, es una situación concreta que el Papa Pío X empieza a ver en Italia, sin embargo, que al instituirla dentro de la iglesia, pues toma parte de manera universal. No solamente es el día que celebra en Italia o el día que se piensa en América o demás, sino es pensar en un día para todos, para que la Iglesia Universal reflexionemos y apoyemos a la pastoral de migrantes. Y es en 1985 con el Papa San Juan Pablo II, que es el primer pontífice que ha dirigido un mensaje específico para aliviar la difícil realidad de la migración y la obra de la Iglesia en este ámbito. En 1914 se instituye el Día del Migrante, pero es hasta 1985 que el Papa Juan Pablo II da un mensaje. Ese capítulo, ese versículo de Mateo 25, 35 en adelante, que nos dice, tuve hambre, me diste de comer. Exacto. Tuve sed, me diste de beber. Fui migrante, o más bien el texto lo dice como forastero. Pues, al final de cuentas son sinónimos. Fui forastero y me hospedaste. Es decir, Jesucristo está en el migrante. Desde que Jesucristo empieza a compartir la buena nueva, se hace ver que Él está en el necesitado, que Él está en el migrante, ¿no? Sí. Y que eso lo ha recalcado mucho Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de aquí de la diócesis de Ciudad Juárez, que siempre hay que ver a Jesús en el necesitado, en el pobre. Y lo vemos desde la Sagrada Escritura en esta cita de Mateo que nos da como mucha claridad en el sentido del trabajo de la iglesia. Jesús está en muchas de las realidades que vemos, ¿no? Entonces, la necesidad de los migrantes como tal, pues es este refugio, ¿no? Este hospedaje, claro, para que puedan continuar con su trayecto, y sobre todo que nosotros como iglesia pues podamos ofrecerles un lugar seguro. Y con esto, ahorita que mencionaba Julio, la Jornada del Migrante actualmente la celebramos en septiembre. Sin embargo, en el 2004, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes extendió la jornada también a los refugiados. Entonces, ya no solamente los migrantes, la condición de refugiados es importante que la tengamos en cuenta porque son personas que llegan bajo una condición de peligro, muchos de ellos. Entonces, de alta vulnerabilidad. Muchas veces el migrante
como tal no llega bajo esta condición porque su situación es más bien económica o cuestiones de clima. Entonces, sin embargo, hay que meter también, o la iglesia ve que es necesario también, porque entran dentro de los migrantes, la cuestión de los refugiados. En el 2005, cuando el Papa Juan Pablo II pone que el Día Mundial del Migrante y del Refugiado, recordemos que en el 2004 es cuando se integra a la Jornada del Migrante la cuestión de los refugiados, y en 2005 San Juan Pablo II dice que el Día Mundial del Migrante y del Refugiado será el segundo domingo después de la Epifanía. Celebración de la 104 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el domingo 14 de enero del año 2018, el Papa Francisco, al final de la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, anunció la nueva fecha de celebración. A partir de ahora, se cita, tal cual las palabras del Papa Francisco, a partir de ahora, por razones pastorales, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado se celebrará el segundo domingo de septiembre. Entonces, y a partir de ahí se celebró el 8 de septiembre y ha estado pues en un constante cambio. ¿Por qué? Porque a veces es el primer domingo, a veces es el tercero. Sin embargo, pues ya ahí, dependiendo también del calendario litúrgico, de las cuestiones mismas de la iglesia, claro, pues se deja establecida la Jornada Mundial del Migrante. Entonces, actualmente estamos por celebrar la jornada 109, que lleva por título, o el mensaje que el Papa Francisco ha sacado para este año, que celebraremos la Jornada del Migrante el 24 de septiembre, libres de elegir si migrar o quedarse. Porque todos tenemos la libertad de elegir si deseamos quedarnos en nuestro lugar de origen, o si necesitamos movernos, ¿no? Entonces, claro. Y a veces lo que hay en las fronteras, pues es mucha, más que división, hay muchos límites, ¿no? Hay muchos obstáculos que te impiden. Obviamente sabemos que tiene que haber regulaciones, que tiene que haber estas cuestiones que no sea así como de pásele todo y éntrele todos, ¿no? Porque dentro de todo, pues hay que garantizar seguridad y bienestar para las familias que ya están viviendo ahí. Sino desde el 2017 el Papa Francisco marcó un camino muy claro, que es en base a 4 ejes que conocemos, o los conocemos como los 4 verbos del Papa Francisco, claro, ¿no? Que es el acoger, el proteger, el promover y el integrar. Entonces, si se fijan, no son 4 situaciones aisladas. Acoges a la persona, la proteges de todo mal, la promueves y al final la integras a la sociedad. Claro. Entonces, es una situación que parte del Evangelio. Es la misma forma en la que actuaba Jesús. Nosotros como casa no los tenemos aquí como en una burbuja, ¿no? No les hagan daño, ¿eh? No hablen mal de ellos, no, sino la idea es, ok, estás un tiempo aquí, te damos lo necesario, piensa, encuentra la paz, la tranquilidad para seguir con tu camino y que puedas llegar a cumplir tus sueños, que puedas llegar a cumplir tus anhelos, pero desde la paz y la tranquilidad que te da el estar en un hogar. Facebook de Casa del Migrante nos comentan, ¿verdad? Es que ustedes, ¿por qué no les dicen que no se deben de cruzar así? ¿O por qué ustedes no les dicen que no hagan esto? A ver, Casa del Migrante, eso es lo que hace, promover en el migrante, dirigirlo, aconsejarle. Exacto. Decirle, mira, la ley ahorita está actualmente así, pero recordemos que cada persona es libre de elegir, como decía el Papa, si quedarse o migrar, o querer continuar su sueño. A lo mejor ellos lo ven desde una perspectiva personal. Entonces, no podemos juzgar esas decisiones que a lo mejor ellos creen que es la mejor. Entonces, está en su conciencia que van a hacer lo mejor. Si se les dirige aquí en Casa del Migrante, se busca esa manera de poder darles una orientación, pero recordemos que cada persona somos un ser individual y que tenemos la decisión de nosotros elegir. Muchas gracias a ustedes, gracias Julio. Nos vemos el siguiente mes donde hablaremos, o ahora sí vamos a desentrañar todo lo que es la migración. También vamos a dejar aquí nuestras cuentas de banco, en pesos, en dólares o también para transferencias en PayPal, para que pues nos ayuden también al sostenimiento de la casa. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga y nos seguimos encontrando aquí en su podcast Éxodus. Hasta luego.